Y me da muchísimo gusto tener aquí a Eugenio Grandio. Él es presidente de EMA, Electromovilidad Asociación México, y hay que destacar, está aquí en la cabina, se despertó temprano, se bañó muy bien. Eugenio, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá. Eres un personaje y aparte muy querido en este programa. Estuviste ya en un podcast con Rodrigo Pacheco. Justo. Hay que escucharlo, fue parte de la primera temporada, donde esclarecen entre ustedes dos el panorama del sector eléctrico. Y justo antes de entrar en materia, y por lo cual vienes aquí, que es el barómetro que presentan, platíquenos, ¿qué es EMA en estos momentos y cómo está el sector eléctrico, un poquito de la visión aquí en nuestro país? Claro, es una coalición de las empresas que están enfocadas en acelerar la adopción de vehículos eléctricos. Tenemos un objetivo de que México llegue al 100% de coches eléctricos para el 2035, que es retador. Muy retador. Pero bueno, en 10 años creo que justo alguien me decía, es un periodo en donde todavía puedes aspirar a llegar a hacerlo. Y estas 25 empresas no solo lo están diciendo, sino están vendiendo los coches, poniendo los cargadores, ofreciendo el financiamiento que permite llegar ahí. Entonces realmente somos como este grupo de empresas que está promoviendo que cada vez haya más coches eléctricos en México, ¿no? Ahora, cuando uno habla de autos eléctricos, pues hay realidades en otras latitudes del planeta, justo platicamos un poco de eso y lo vamos a abordar, pero en México hay muchas como aristas que todavía se ponen sobre la mesa. ¿Qué pasa con los seguros? ¿Qué pasa con los cargadores? ¿Qué pasa si no encuentro el cargador adecuado para mi auto? Hay muchos también tabús, porque pues uno sabe, o bueno, hay información allá afuera de que hay un cargador para todo Norteamérica, que depende de las regiones. Entonces, son preocupaciones a veces un poco infundadas, porque también me ha tocado gente que me dice, es que no estoy seguro de que vaya a llegar con la carga a sabe dónde, ¿no? Y va a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, hay entre cosas infundadas que hemos visto de las personas. ¿Qué les dices tú a toda esta problemática? Que unos sí son reales como seguros, infraestructura, y otro es mucho lo que piensa la gente. Mira, yo creo que es mucho investigar, porque en estas épocas, además con las redes sociales, de repente te llega un mensaje de WhatsApp, ves algún dato que medio te hace sentido y te quedas con él, ¿no? Entonces, no, es que el litio, o sea, te voy a dar el ejemplo del litio. ¿Cuánto porcentaje de la pila de un coche eléctrico es litio? El 3%. O sea, yo creo que si le preguntas a la gente, todo el mundo jura que es el 90%. No, y el tema de las autonomías. Y la verdad es que los coches ya tienen 400, 500 kilómetros de autonomía, que es lo que más que te da un tanque de gasolina. Los coches eléctricos son caros. Pues ahora tenemos socios como BYD y Jack que tienen coches de abajo de 400,000 pesos. Y luego, cuando le dices, oye, ¿cuántos kilómetros recorres? No, pues recorro 30 kilómetros a 20 kilómetros por hora, que es el sitio ideal para el coche eléctrico. Y les preguntas, oye, ¿por qué no te animas? No, es que ¿qué tal que voy a Acapulco? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Acapulco en coche? O sea, uno de los clientes nos decía, yo hice el análisis y con lo que me ahorro de gasolina me sale para irme 2 veces al año a Acapulco en avión. Entonces, yo creo que son las cuestiones en donde es una realidad que el coche eléctrico cada vez es más barato, que cada vez hay más infraestructura de carga, que si lo puedes cargar en tu casa es una solución ideal, como cargar el celular, llegas, lo pones a conectar. Yo ya cargo mi coche cada 4 o 5 días. Y además que el tema de infraestructura de carga pública va creciendo, va aumentando y entonces cada vez va a ir desapareciendo estos retos, ¿no? Ahora, también existe allá afuera la opción de los híbridos, ¿no? Hay empresas que han dedicado a pues tener una muy buena tecnología que justo esto le da mayor seguridad a las personas a la hora de tener las dos opciones. Porque dicen, bueno, no solamente me baso en la carga, también tengo pues gasolina. Y yo he visto, por ejemplo, de primera mano cómo funciona un Toyota Prius ya desde hace algunos meses y es muy poco cómo se baja la gasolina. Pero fuera de eso, en realidad, pues sigue habiendo contaminación. Justo. Y entonces, es este proceso de transición y conveniencia de cómo puedo apoyar al ambiente y conjunción con lo que me conviene a mí como consumidor. Mira, yo creo que una de las cosas que nosotros insistimos es que la transición al coche eléctrico sí tiene que ser por los gobiernos una cuestión ambiental, pero para el usuario tiene que ser una cuestión económica. Cuando tienes un coche eléctrico te estás ahorrando un 70% en comparación a la gasolina. O sea, a mí cargar un coche de 50 kilowatts me cuesta, que son 200 pesos, cuando ya el tanque ahora con los 24 pesos que está fijo, pues son 1,200, 1,300 pesos y son 50 litros, ¿no? Entonces, ahí es en donde viene un importante. Ahora te contaba que estuvimos en un foro en Noruega, en donde ya en Noruega el 98% de los coches nuevos que se venden son
son eléctricos. Y le dices a la gente, oye, ¿y el tema ambiental? Sí, pero lo estoy haciendo porque me ahorro una lana. Y ahí es en donde, por ejemplo, nosotros estamos convencidos que mucha de esta gente vemos que, por ejemplo, los utiliza en plataforma y muchos de los que están comprando estos coches más económicos, pues ya es una cuestión meramente de cuánto me ahorro. Y, por ejemplo, cuando lo manejas en plataformas como Didi, pues el conductor se está quedando 50% más dinero al fin del día que en vez de gastarlo en gasolina. Entonces, yo creo que por ahí viene un poco la decisión de ir por eso. Y también la cuestión del híbrido es una solución muy fácil, pero no es una solución. Yo siempre digo, si llega el doctor y te dice, oye, vas a tener diabetes y tu solución en vez de dejar de tomar refresco es tomar refresco light. O sea, sigues tomando refresco. El chiste, si queremos ayudar al tema de calentamiento global, si queremos ayudar el tema de calidad de aire en nuestras ciudades y no tener contingencias, pues no es contaminar menos, es ya dejar de contaminar. Y ahí es en donde el coche eléctrico puedes conectarlo a paneles solares, puedes empujar para que también cada vez produzcamos energía más limpia. Y a pesar de todo lo que decimos en México, la energía de México no es tan mala. Casi no tenemos carbón, tenemos mucho hidro, tenemos mucho gas natural que de los malos es el menos peor. Y además, pues hay un compromiso, inclusive de nuestra presidenta, de ir evolucionando a fuentes más renovables, ¿no? No, y justo tocas el punto que creo que es esencial, la infraestructura. Porque hay cierto, lo platicabas tú precisamente y por eso fue que es que yo tengo este conocimiento de cómo lo platicaste en el podcast, insisto, con Rodrigo, pero hay una como guía o una serie desde el norte del país hacia el sur o hacia el centro de cargadores que es como uno puede seguir, ¿no? Y sí tienes la certeza de que puede existir esta infraestructura, pero hay otros lugares donde pues la gente dice, bueno, ¿y cómo voy a cargar mi auto si no tengo cargadores en mi casa? Y entonces es un gasto que luego dice, bueno, es un gasto extra que tengo que hacer. Y tengo que hacer el contrato con CFE. Y tengo que hacer... Entonces, ¿no crees que también hace falta un poco más de hacerle más sencilla la compra al cliente? Mira, hay muchos países que tienen la obligación, hay una ley que obliga a los caseros y administradores a darle la facilidad a alguien que compra un coche para cargar, para poner su cargador. Aquí en México ya te empiezas a enfrentar con caseros y departamentos en donde te dicen, no, ya no puedes. Oye, el departamento está en tus escrituras, tú tienes que tener la obligación. Y los gobiernos en estos países ya te dan el respaldo para que tú hagas esta transición. Hay otros que dicen que se va a tronar la red. Sí. Por ejemplo, ahora te digo que estuvimos por allá y nos decían que con todo el parque vehicular, que ya son casi 1 de cada 5 coches eléctricos, es solo el 5% de la electricidad. Hay otros que he oído mucho que dicen, no, es que los transformadores de las casas no van a aguantar. Pues entonces creemos esquemas para que cargues en las madrugadas en donde los transformadores no están tan utilizados. Y la verdad es que el tema eléctrico casi todo lo hacen, los centros comerciales lo hacen sobrado, los departamentos lo hacen sobrados. Claro, hay que buscar que no sea el consumo máximo y luego arriba el eléctrico, sino tratar de distribuirlo así. Y ahí, por ejemplo, una de las cuestiones que había era que también podías poner un medidor separado con una tarifa comercial para que no se mezclara con tu casa. Ahora nos hemos enterado que la CFE ha empezado a pedir unas restricciones adicionales cuando estas habían sido pensadas para el tema de carga pública. Entonces ahí lo que hay que buscar es mecanismos que hagan esta transición más fácil. Y en la cuestión de incentivos, por ejemplo, puedes depreciar un coche eléctrico y un híbrido a lo doble que un coche de combustión, pero ya eso se estableció hace casi 10 años y el precio es de 250 cuando los coches han subido mucho de precio. Urge actualizar. Y te digo, una de las cosas que, por ejemplo, los países que van bien han hecho toda una política pública que va desde la facilidad para poner cargadores en gasolineras y estaciones de servicio, para que las empresas adopten coches eléctricos, para que las ciudades sea más amigable poder poner o encontrar espacios de carga y tener un coche eléctrico. Imagínate, una de las cosas que a nosotros como asociación nos preocupa es que la placa verde, que fue un mecanismo que se hizo muy bien, y ahora ves coches de 8 cilindros con pequeñas hibridizaciones circulando en días de contingencia cuando el pobre conductor de Uber que vive de eso y tiene un coche de 4 cilindros que contamina significativamente menor, y ese no circula, y el de la camioneta de 8 cilindros microhíbrido sí puede circular. ¿Y eso qué pasó? Pues cuando sacamos la normativa eran 4 modelos, ahora son casi 400 modelos. Entonces urge ir actualizando todo con una política integral que todos los incentivos vayan en la misma dirección, ¿no? Y mire, ya casi vamos a terminar el bloque y no hemos hablado del barómetro que vienes a presentar, pero es que es un tema apasionante y creo que
es parte de la base que podemos nosotros como usuarios tener a la mano para así apoyar hacia el medio ambiente. Pero como lo hemos platicado y como se ha visto en los últimos minutos, pues no es tan sencillo. Entonces, te pido que te mantengas aquí para el siguiente bloque, por favor, ya que te tengo aquí. Hay que mantenernos para hablar ahora sí del barómetro y pues seguir con la charla que está muy interesante. 6:40 de la mañana. Agradezco a Eugenio Grandio, presidente de EMA, la Electromovilidad Asociación México, por estar aquí con nosotros. Gracias por haberte mantenido. Una acalorada charla y que se puso también muy buena en el corte. No les podemos comentar todo lo que dijimos, pero lo que sí podemos comentarles es acerca del barómetro que están presentando. Es un documento que nos da una claridad muy grande de cómo incrementaron las ventas de autos eléctricos en nuestro país. Justo, la verdad es que es un instrumento que decidimos hacer entre las marcas para ir demostrando cómo va avanzando la electromovilidad en México, ¿no? Entonces, lo constituyen todos los miembros, nos comparten cifras y este trimestre, la verdad, creció la venta de híbridos conectables y eléctricos casi un 290% en comparación al trimestre del año pasado. Entonces, sí se ve que cada vez va a haber más coches eléctricos, cada vez hay más híbridos conectables. Eso va ayudando para que también cada vez haya más infraestructura y más demanda para la gente y en los negocios que empiezan a poner infraestructura. Platicábamos el tema de los gasolineos y las estaciones de servicio. Pues nosotros sacamos una columna la semana pasada en donde hablábamos que la electromovilidad puede ser un negocio adicional ahora que tienen topado el tema de los 24 pesos el gas, la gasolina. Pues ya tienen los terrenos, pongan una estación de carga y peor de los casos pueden empezar a generar algo de ingresos adicionales y poco a poco con eso también la gente se va emocionando de poner más coches, de comprar más coches y entonces también tienes más usuarios y va funcionando un poco la maquinita. Entonces, un poco lo que tratamos de hacer con este barómetro era demostrar que las marcas que están comprometidas con esta adopción y estas tecnologías les está yendo bien, están vendiendo más y cada vez somos más los que manejamos este tipo de coches, ¿no? ¿Cuántos, para tratar de entender cómo podemos observar el panorama completo de los autos eléctricos en México? Todas las empresas que están dentro de EMA son 100% eléctricas. O por lo menos tienen un enfoque de llegar al 100% en el 2035. Ahora, ¿cuántas marcas hay en el país? Son más de 40 ya. Más de 40 y todas están agremiadas con ustedes. No, nosotros tenemos a los que traen mucho enfoque de vehículos eléctricos. Ok. Ahora, para entender este barómetro, ¿cómo podemos equipararlo con las cifras que nos reportan mensualmente del sector tradicional automotriz? Mira, lo que pasa, y eso es una cuestión medio histórica, antes estaba la asociación que englobaba casi a todos los que eran los participantes, que poco a poco se volvieron fabricantes en México cuando pues, México ha avanzado en el tema de la industria automotriz, de no solo ser un mercado comercial, sino un mercado productor. Bueno, llevamos 100 años produciendo coches, pero creo que todo eso se ha ido congregando con las marcas que todos conocemos. Pero luego, después de la pandemia y con la electromovilidad, viene un cambio que está redibujando toda la industria automotriz. Entonces vienen nuevas marcas como Tesla, pero también empiezan a llegar los fabricantes chinos y entonces varios de ellos no son parte de estas asociaciones tradicionales y por ende a veces los datos no quedaban representados y era una de las preocupaciones que teníamos nosotros, que los datos tradicionales no reflejan el verdadero avance de la tecnología. Entonces se oían rumores como, no, es que en México esto no está funcionando, o no estamos avanzando tan rápido, o una cosa que a mí me daba mucho coraje es que nos está ganando Colombia o nos está ganando Costa Rica. Y yo decía, no, nada más que no sabemos contarlos bien. Y aquí tenemos un tema porque en la mayoría de los países se reporta emplacamiento, se reporta importación. Aquí seguimos dependiendo de reportes voluntarios de venta que pues también no son las cifras de lo que realmente se le está entregando al cliente. Ojalá pudiéramos tener un reporte que viniera del número de placas o coches nuevos que se registran. Sin embargo, por eso nosotros tratamos de hacer este barómetro para demostrar, uno, cuántos coches se vendían y dos, la pregunta que más molestaba a mí es que no hay cargadores en México. ¿Los has contado? No, pero no hay. Entonces, ¿cómo sabes que no hay si nadie se ha puesto a hacer un verdadero censo? Entonces, nosotros agarramos a las que son ahorita las 5 empresas principales de infraestructura de carga, Vemo, Evergo, Fast, Connectavi, Supercool, y S2G, son 6, perdón, hicimos un censo y nos reportan diario y entonces tenemos y plasmamos cuánta infraestructura de carga hay en casa, pública y privada, que la privada también cada vez crece más. Hay edificios corporativos en donde llegas y el banco ya te ofrece cargadores. No es para todos, pero los empleados lo tienen. Entonces eso también está creciendo mucho.
Y justo, por favor, dinos cuántos cargadores hay en el país. Son, el último número que sacamos, para no equivocarme, déjame leerlo, son 47,456. De los públicos son 3,500. Lo que es impresionante es que son casi 36,000 cargadores instalados en casa por nuestras empresas. Hay mucha gente que lo instala con su instalador, con su gente de mantenimiento, con su gente que siempre le ayuda con los temas eléctricos. Entonces, el número de cargadores en casa tiene que ser todavía aún mayor. Me tocó que en alguna ocasión un amigo de mi papá dijo, yo lo instalé, ingenieros, ¿no? Dijo, yo me acordé de mis clases de tal y tal y tal, y lo instalé así asado, y ya nada más hablé con CFE y llegaron y le pusieron su No medidor, es difícil, ¿no? nada más hay que saber, y por eso hay unas norms de cómo, de instalaciones eléctricas que solo hay que respetarlas, ¿no? Correcto. Ahora, entonces, podemos decir que sí hay una red de cargadores. La gente no debe de preocuparse a la hora de decir, ok, voy a comprar un auto eléctrico, ¿dónde lo cargo? Ahora, si quieres la comodidad de tu casa, ahí está la inversión que puedes hacer. ¿Cuántos autos eléctricos ya hay circulando en México? Nosotros tenemos el estimado que juntando todas las cifras ya son alrededor de 120 mil coches eléctricos. Okay. Entonces, la mayoría sí están cargando en su casa. Sobre el tema que tú me decías al principio, si tienes, te voy a decir, 2 coches, el coche de la esposa y el esposo, o vives en una familia, uno de ellos ya puede ser eléctrico, porque normalmente lo que siempre pasa es uno de los 2 coches el que se usa de carretera y el otro no sale de la ciudad. Para ese tipo de gente que tiene la posibilidad de tener esos 2 coches, cambiar a uno eléctrico es una decisión súper obvia. Si puedes instalarlo en tu casa, un cargador, todavía más. Y depende de las ciudades. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, vamos muy avanzados con el tema de infraestructura de carga pública y rápida. Hay ciudades en donde todavía, claro, si tú quieres poner un cargador en Zacatecas y hay 100 coches, pues no vas a recuperar tu inversión. Entonces ahí sí caes en el ciclo del huevo y la gallina que pues si no hay suficientes coches no hay quien ponga los cargadores. Pero eso se está rompiendo rápidamente porque mientras marcas como BYD, como Tesla, como Jack, como Volvo cada vez venden más, también hay más gente que está levantando la mirada a decir, oye, pues esto puede ser un buen negocio. Y lo es, ¿no? A mí me tocó que un amigo me decía, justo él y su esposa compraron un BYD y decía, no tengo todavía el cargador porque mi casera no me deja ponerlo o no me permite ponerlo por cuestiones de vecinos y demás. Entonces ellos iban a la sucursal de BYD donde le permitían cargarlo todos los sábados. Estaban ahí 3-4 horas. Ellos iban a una plaza, no sé qué cercana, iban a hacer ejercicio. Ya no recuerdo exactamente qué hacían, pero encontraron la opción para hacerlo. Y de ahí derivo mi siguiente pregunta. ¿Quién es la empresa que ha vendido más autos eléctricos en México al día de hoy? Mira, yo creo que es interesante la pregunta. Nosotros un poco por compromiso no podemos decirlo, Okay. pero te puedo decir que Jack fue de los que empezó con el tema, ya lleva varios años. BYD últimamente ha crecido, Sí. o sea, es impresionante el crecimiento. Tesla en cierto segmento es muy fuerte y una de las cosas que es muy interesante, tienes por ejemplo el tema de Volvo en donde ha roto sus récords históricos de venta en México con portafolios casi 95% electrificados. Entonces, el número de unidades ahorita no lo sé, pero sin duda está entre esas 4 marcas y a medida que eso va, y regresando al tema de los cargadores, ahora BYD presentó una tecnología que puede cargar un coche eléctrico en menos de 5 minutos. Sí. Entonces, ese tema de ir al gimnasio 2 o 3 horas va a ser una cosa del pasado en menos de 5 años. Vas a poder llegar y cargar un coche eléctrico a la misma velocidad que cargabas gasolina, ¿no? Claro, y de lo que comentabas, creo que viene una parte que el usuario es, pues, a lo mejor no acaba de comprender porque está muy acostumbrado al modelo tradicional. Y es ¿en qué se diferencian o por qué vienen estas diferencias tan grandes luego en precios? Porque Tesla, todos lo podemos entender, es un auto premium. Pero fuera de eso, los precios entre algunas de las otras marcas varían mucho. Depende de la tecnología, depende de qué es lo que tiene el carro. Cuéntanos, ¿cómo es que se pueden establecer estas diferencias en el mercado entre las distintas opciones? Mira, voy a hacer un anuncio, pero pueden seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos justo haciendo videos como de explicándole, especialmente en Instagram y en TikTok, estamos haciendo videos con influencers conocidos para explicar qué tienes que pensar antes de comprar un coche eléctrico. Es que es parte. Y uno es la pila. La pila sigue siendo una de las cuestiones que es gran porcentaje del valor del coche y depende el tamaño de la pila. Y el tamaño me refiero a cuántos kilowatts hora le caben. Entonces, un Tesla modelo S le caben 100 y un Dolphin Mini le caben 30. Entonces, ¿qué define eso? La autonomía
autonomía, pero también cuánto te va a costar cargarlo. O sea, tú pagas por kilowatt 4 pesos más o menos en promedio en México. Entonces, 30 por 4 y 100 por 4, y eso es lo que te cuesta cargar el coche. Y eso, mezclado con la eficiencia de los coches, hay unos que traen un motor, hay otros que traen 2 motores, hay unos que están en manejo autónomo, hay otros que traen acabados de lujo y hay otros que están más enfocados en temas urbanos y utilitarios. Ya hay vans de reparto. Entonces, eso va definiendo un poco el precio. Y va a pasar un poco como pasa con los de gasolina. Llegas a una agencia de una marca japonesa y tienen desde el coche más barato hasta la camioneta de 2 o 3 millones de pesos. Lo que es el interés de nosotros, si tenemos mapeados 87 modelos diferentes de autos eléctricos en México, que puedas comprar desde el más económico, que en este caso sería el Jack y el BYD, hasta autos como el Tesla Modelo S, que hace el 0 a 100 en menos de 2 segundos. O ahora tuve en China oportunidad de subirme a la BYD, que ojalá llegue a México, que flota. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Yo estoy muy emocionado de lo que la tecnología nos va a llevar en unos años, ¿no? No, me queda claro. Yo también soy, en lo personal, no me gusta decir que la tecnología tradicional no está bien, porque creo que por algo existe el mercado, cada quien debe de tomar sus decisiones, pero en lo personal yo sí soy un impulsor de lo eléctrico. Creo que al final del día también debemos de entender que cuando ves el panorama y ves las cuestiones ambientales, algo está sucediendo en el medio ambiente. Que estamos teniendo un efecto, sin duda. No, los calores y los fríos que hemos vivido en las últimas 3 semanas son inexplicables de otra manera. Me queda un minuto solamente y quisiera preguntarte rápidamente, por favor, Eugenio, ¿qué ves en este 2025 para la industria de la electromovilidad en México? Mira, yo creo que cambios. Viene todo el tema de Estados Unidos y aranceles y todo eso, sin duda es una cuestión, pero yo creo que cada vez es más gente que lo ve, la tecnología cada vez baja más de precio, y eso es una de las cuestiones que le digo a los vendedores y a los dealers y a todo. ¿En qué momento en la vida has visto que una tecnología vieja contra una nueva gane la vieja? Yo creo que estamos en ese momento en donde ya llegó una escala masiva, ya estamos viendo el tema de cargadores, ya se está logrando una inercia y esto no lo detiene nadie, y es lo que está pasando en las grandes economías. Entonces, es una gran oportunidad para que México además cuide su industria automotriz pensando en construir el auto del futuro, y en tú como usuario, además de cuidar el medio ambiente, pues ahorrarte una lana, ¿no? Perfecto, pues de verdad, un gusto haberte tenido aquí temprano. Gracias por venir, por despertarte temprano. No, recién desempacado de Noruega. Eugenio Grandio, presidente de EMA Electromovilidad Asociación México. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación.